Alguien me preguntaba si cualquiera de nosotros tiene algún derecho de defender a las mujeres musulmanas a las que se les obliga a usar velo, se les compromete en matrimonios arreglados en los cuales no se requiere ni su intervención ni su anuencia, se les golpea en el hogar y se les mantiene con derechos disminuidos en sus sociedades, hasta llegar incluso a ejecutarlas y de un modo tan horrendo como la lapidación, incluso por adulterio, aun cuando han sido violadas. La respuesta para nosotros, para muchos de nosotros, es que sí. No solo tenemos el derecho, tenemos la obligación moral de defender a cualquier víctima de cualquier enseñanza religiosa maligna en cualquier lugar del mundo. Si fuera ilegítimo defender a las mujeres asesinadas en Irán porque son asesinadas de acuerdo con las convenciones de su cultura o de la religión en la que ellas mismas creen, tampoco podría ni debería ser legítimo defender a las mujeres a las que se somete a la ablación del clítoris porque su cultura, su religión, sus tradiciones incluyen esa mutilación como parte integral. Tampoco sería legítimo defender a los 30 millones de esclavos que hay en el mundo y buscar su libertad, 14 millones de ellos en la India y muchos de ellos niños. Porque la esclavitud también es parte de su cultura, de sus tradiciones y también está sancionada por su religión. Y es que estas tradiciones y prácticas culturales, muchas veces milenarias, otras no tanto, se apoyan casi invariablemente en enseñanzas religiosas. De hecho, las prácticas religiosas se aducen con frecuencia para justificar todo tipo de atrocidades. Los mormones, por ejemplo, acuden al Libro de Mormón, que permite la poligamia. El Libro de Mormón es uno de los embustes más absurdos de la historia de las religiones, probablemente solo superado por el de la cienciología. Pero no solo justifica la poligamia, sino el casarse con menores en contra de su voluntad. El respeto a su religión que exigen implica cerrar los ojos al drama de miles de niñas y adolescentes obligadas a casarse por mandato divino y a ser, para todo efecto práctico, violadas casi todas las noches. Si tenemos una visión laica de la sociedad, de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia, producto de la Ilustración, no asumimos diferencias entre los seres humanos. No podemos admitir, como lo hace la Biblia, por ejemplo, que algunas personas son legítimamente esclavos, como lo establece el libro del Éxodo, o que los esclavos deben obedecer a sus dueños, o que alguien puede ser vendido como esclavo, como lo dice San Pablo en la epístola a los Efesios, o que los esclavos cristianos deben servir con más empeño a sus dueños, si estos dueños son también cristianos, que es otra cosa que dice Pablo, en este caso en la epístola a Timoteo, también capítulo 6. Con estas partes, con estas citas de la Biblia se justificó largamente la esclavitud, y no solo eso, sino la cristianización de los esclavos, pese a que era una clara contradicción. La visión laica de la sociedad es uno de los grandes productos del pensamiento ilustrado. La idea de la igualdad esencial de todos los seres humanos, independientemente de su etnia, del tono de su piel, del rizo de su cabello, de su estatura, de sus gustos sexuales, de su sexo, de su religión, de cualquier otra variable, fue un verdadero terremoto del pensamiento a nivel mundial. Fue el arma con el que la razón y la inteligencia demolieron las ideas que sustentaron durante toda la historia humana el poder de la monarquía, de las iglesias, de la aristocracia, del poderoso. Es una de las propuestas más progresistas que podemos imaginar. De un golpe le dio un nuevo rumbo a las sociedades humanas. Cambió lo que había sido una historia de sumisión a autoridades que no tenían más base que la creencia en su superioridad. Al mismo tiempo, esta visión laica inauguró una era donde el poder era o debería ser resultado del consenso social o del conocimiento. Por un lado, las elecciones democráticas, las leyes producto de la labor de los representantes del pueblo y no del monarca o de los aristócratas o del señor obispo, y por otro lado, la aceptación de las ideas basadas en hechos y evidencias, no en los dogmas y supersticiones de una religión, en el caso de nuestra cultura, nacida en una tribu del desierto ignorante absolutamente de los mecanismos de la realidad. La visión liberadora y progresista de la Ilustración, que comenzó con el rechazo a la preeminencia de la religión gracias a la revolución científica, es requisito indispensable de todo lo que consideramos progreso, progresismo, avance en la actualidad. La lucha contra el racismo, la lucha contra la esclavitud, la lucha contra el sexismo, el reconocimiento de los derechos fundamentales de todos, de los trabajadores, de los inmigrantes, de los pobres, de los que sufren problemas o afecciones mentales o físicas,
la democracia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección de nuestra sociedad en momentos difíciles, en casos de emergencia, el surgimiento de toda una moral civil, todo lo que se considera razonablemente pensamiento progresista, procede de esa idea de que todos los seres humanos somos iguales. La izquierda habitualmente ha sido progresista, es decir, los ideales de justicia social de la izquierda han ido de la mano con ideas como la igualdad de derechos, la libertad individual como requisito para tener una sociedad libre. Una sociedad no puede ser libre si sus integrantes son esclavos. Y el derecho a la lucha contra la opresión, que fue uno de los más revolucionarios derechos consagrados por la Asamblea Francesa al proclamar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. Hoy, sin embargo, casi 250 años después, el laicismo, la lucha contra la irracionalidad y la labor para garantizar los derechos y libertades de todos se enfrenta a un adversario absolutamente inesperado. Un sector de la propia izquierda que ha optado por asumir como propios los valores del posmodernismo, el relativismo, la desigualdad esencial de los seres humanos, el racismo, el paternalismo colonialista y, en última instancia, la contrailustración. En el proceso de asumir estos valores regresivos opuestos al progresismo, este segmento de la izquierda rechaza la razón y lo que de ella se deriva, la visión filosóficamente materialista y naturalista del universo, es decir, el universo es material y es natural y por lo tanto lo puedo entender. Y como resultado rechaza la ciencia, al menos gran parte de la ciencia, el conocimiento y por supuesto los valores universales. Yo solía llamar a esta la izquierda Feng Shui, por su pronunciado sesgo místico, supersticioso y racional, pero tiene un nombre mejor, una denominación mejor, que le dio Maajid Nawaz en 2012, y es la izquierda regresiva. Nawaz tiene una historia relevante en este terreno. Él fue militante del grupo islamista radical Hizb ut-Tahrir, uno de tantos grupos violentos que pretenden instaurar el califato islámico y el imperio de la Sharia o ley islámica, y fue detenido por su actividad precisamente en Egipto en 2001. Por medio de gente de Amnistía Internacional empezó a leer libros sobre derechos humanos, cambió de forma de pensar, en 2007 abandonó el grupo radical y desde entonces lucha por un Islam laico, ilustrado y progresista. No es un ateo, no es un agnóstico, es un musulmán laico, ilustrado y progresista. Y ese concepto de izquierda regresiva lo acuñó en su libro de 2012, Radical, My Journey Out of Islamist Extremism, Radical, mi viaje desde el extremismo islamista, que por cierto no ha sido traducido al español. La izquierda regresiva, de la que habla Nawaz en sus propias palabras, es una sección de la izquierda que tiene un titubeo inherente a desafiar la intolerancia que puede ocurrir en comunidades minoritarias en nombre de la corrección política por tolerar lo que consideran que son otras culturas y el respeto a estilos de vida diferentes. Y el respeto a estilos de vida diferentes es excelente siempre y cuando tu estilo de vida no sea imponerle tu estilo de vida a otros, porque en ese momento deja de ser respetable porque ya no es una creencia, ya no es una forma de vida personal, sino es una imposición hacia otros. El caldo de cultivo de esta izquierda regresiva es el posmodernismo que tomó por asalto la vida académica de muchas universidades estadounidenses en los años 70. En palabras de otro promotor del laicismo islámico, Tarek Fatah, del Canadá, son académicos y lo que yo llamo millonarios imitando la miseria, dice él. Y sí, gente que ha sido beneficiaria del resultado del pensamiento de izquierda, que ha tenido educación, que ha tenido salud, que ha tenido la libertad y que la utiliza. Quizá la mejor caracterización en trazos rápidos y precisos de la izquierda regresiva la ha ofrecido recientemente Ana Soaje, analista especializada en el Oriente Próximo y el Islam político, en un artículo publicado en El País. Nos dice: la izquierda regresiva defiende valores tales como la laicidad, el feminismo, los derechos del colectivo LGBT, pero solo para occidentales. No critica a quienes en otras culturas, por su cultura o por su religión, rechazan esos valores y persiguen a quien los defiende. También considera que todos los males del mundo están causados por Estados Unidos y sus aliados, y por tanto cualquiera que combata a Estados Unidos y se enfrente a ellos es digno de apoyo, aunque viole los derechos humanos. Esto es evidentemente, añado yo, la falacia de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No es cierto. El hecho mismo de que Estados Unidos y Occidente tengan enormes culpas, guerras coloniales, intervenciones, etc., es
denunciable, pero gracias a las libertades que tenemos, como la otra cara de la moneda de ese occidente, la ilustración, podemos combatirlos, podemos criticarlos, podemos enfrentarlos, podemos exigirle a nuestros gobernantes que no los cometan, cosa que no pueden hacer quienes viven bajo regímenes autoritarios. También la izquierda regresiva considera que ejecuciones públicas como las de Arabia Saudí, sigo con Ana Soaje, son una atrocidad, pero las que lleva a cabo Irán ni siquiera merecen una mención. Y hablando de Irán, es gente que sigue y cree a las cadenas de la televisión rusa en español, Russia Today, Rusia RT, Actualidad RT o la iraní Hispan TV, sin importar que el primero sea órgano de propaganda gubernamental de un estado de capitalismo salvaje, corrupción y autoritarismo, y el segundo de un régimen teocrático que realiza más ejecuciones per cápita que ningún otro. Y yo agrego, no solo lo siguen, sino que los aprovechan en aras de sus propios programas políticos, de sus propias pretensiones políticas, utilizando la libertad de expresión que tienen en los países donde ejercen su actividad política, diciendo cosas que no podrían decir en la televisión que se emite en Teherán. También es una izquierda que es aficionada a las teorías conspirativas, con el hecho de que existan grupos como Al-Qaeda o el Daesh, lo explican con enrevesadas explicaciones según las cuales dichos grupos son en realidad criaturas de Estados Unidos, los concibieron con fines maquiavélicos, etc. Y en su universo, añado yo, cabe cualquier conspiración siempre y cuando los villanos sean los correctos. El Club Bilderberg, los Illuminati, y allí se hacen herederos de la contrailustración de Agustín Barruel, del cura jesuita que odió a la ilustración. También creen en la conspiración farmacéutica, los chemtrails, HARP, etc. Sigo con Ana. La izquierda regresiva es condescendiente y en el fondo algo racista. Considera que los no occidentales son siempre víctimas o títeres de las potencias occidentales y no son responsables de sus actos. Esto lo hemos visto también en la forma en que cierta izquierda, rica, blanca, occidental, si no rica, por lo menos opulenta o bien situada económicamente, ejerce el paternalismo con todos los indígenas, tratando de mantenerlos en una especie de vitrina inmóvil en el tiempo, donde sigan siendo indios como lo son hasta hoy y no tengan acceso a la medicina, a la ingeniería, a la música, a los beneficios del arte y la cultura que no crearon ellos. Los obligan a mantenerse aislados. También, dice Ana, favorece a la extrema derecha porque rehúsa denunciar lo más controvertido de ciertas culturas, como la opresión de la mujer o la persecución de las minorías, y condena como xenófobo al que lo hace. Y esto hace que no haya un debate en la izquierda sobre estos problemas y los únicos que la critican sean quienes sí son xenófobos, quienes sí son racistas, quienes sí odian a alguien por su religión y no por sus acciones terroristas. Menosprecia a la izquierda no occidental, a la que combate la opresión en sus propios países, ya sean los musulmanes laicos, las feministas musulmanas, etc. Ana Soaje se centra en los temas que son de su interés académico y profesional, que son la relación de la izquierda regresiva con el Islam radical, sea o no violento. Pero el problema va más allá. Hoy, en la izquierda regresiva, que por supuesto no acepta esa denominación, prefiere considerarse la verdadera izquierda y así condena al resto de la izquierda a ser parte de la derecha, tiene una actitud profundamente antiinteligencia, anticiencia e irracional. Como parte de su rechazo a la barbarie que Occidente ha cometido, también se pone al frente en la lucha antivacunas, en la lucha contra los transgénicos, incluso cuando el monstruo Monsanto no está implicado, como es el caso del trigo para celíacos que se desarrolló con dinero público en España y contra el cual combaten. Contra los conocimientos, todos los conocimientos que puedan ir contra lo que ellos consideran corrección política, asumida filosóficamente y no por los datos y hechos de las evidencias y la realidad. Se han erigido en enemigos de la razón y en aliados de un simplismo analítico que ofrece uno de los manjares más envenenados que se pueden dar a una sociedad y que lucha y sueña por un mundo mejor. Explicaciones sin matices, sin contexto, en blanco y negro, con la promesa de soluciones fáciles y un futuro exento de sufrimiento. Una izquierda que no tiene el valor de decir que los problemas son complejos, que las soluciones siempre serán insuficientes, por eso siempre se lucha, que el camino es difícil y los frutos que se obtendrán no serán perfectos. No es sino otra forma de demagogia de la derecha, que finalmente acaba perpetuando la superstición, el miedo, la ignorancia y la irracionalidad criminal.
Por eso, en muchos aspectos, como dice Ana Soaje, la izquierda regresiva socava a la verdadera izquierda, la que defiende la libertad, la igualdad, la justicia, los derechos y libertades para todos. Es una traición a los valores de la izquierda, incluso a ese valor esencial de igualdad entre todos y laicismo más allá de la religión que creó el mundo como lo conocemos hoy. ¿No cree usted?